Hoy día he titulado este mensaje, pero no sabía qué. No sabía qué. Diga conmigo. Muy bien, no sabía qué. Y hoy quiero compartir con ustedes una historia muy conocida. Creo que todos la conocen. De alguna manera deben haber visto dibujitos o deben haber leído, lo hemos leído los primeros quincena, creo que más o menos por la quincena de abril hemos leído este pasaje. Y si usted no lo ha leído, nunca lo ha escuchado, de repente lo ha visto en Chespirito, al personaje del que yo voy a hablar, porque es muy conocido. Y el personaje de hoy se llama, ¿ustedes más o menos por Chespirito no lo han sacado? Sansón, exactamente. Hoy día vamos a hablar sobre Sansón. Y la vida de Sansón se encuentra en Jueces, capítulo 13 al 16, que obviamente no voy a leerlo todo. Y no me voy a centrar en diferentes episodios de su vida, sino a lo largo de la vida. Y básicamente entender, pero no sabía qué. La vida de Sansón tuvo un propósito. Por sí su nacimiento fue un milagro. Su mamá es una de las 7 mujeres estériles mencionadas en la Biblia, que fue dotada, fue un don de Dios que ella pudiera tener hijos con un propósito específico, con una tarea específica e dirigida. Y Sansón nació porque así lo había previsto Dios. Él había nacido para liberar al pueblo de Israel de los filisteos, porque ellos ya habían estado 40 años bajo el yugo de los filisteos y el pueblo de Israel estaba clamando por libertad. Recuerdan que la época de Jueves se caracteriza porque se acercaban a Dios, estaban muy bien, se alejaban a Dios, caían cautivos. Se acercaban a Dios, se alejaban a Dios y así estuvieron por muchísimos años. En esta temporada en que estaban subyugados a los filisteos es que nace Sansón. Y la indicación clara que recibe la esposa de Manoa, Manoa es el padre de Sansón, es que él iba a ser nazareo. ¿Qué es un nazareo? Nazareo, y ustedes lo van a ver en Números 6, si no me equivoco, si ustedes pueden ahí entrar a revisar porque no quiero extenderme en la explicación según lo que dice la palabra de Dios, pero ustedes lo pueden estudiar. Nazareo eran aquellas personas que hacían un voto de consagración a Dios. Este voto de consagración tenía ciertas características. Número 1, no podía beber vino, ni sidra, ni nada relacionado con la vid. Número 2, no se podía cortar el cabello. Número 3, no podía acercarse a los cadáveres, a nadie muerto, así sea tu mamá, tu papá. No, ese voto era voluntario. Si yo deseaba consagrarme a Dios, tenía que cumplir esas 3 cosas específicas y claras durante el tiempo de mi consagración. Y si ya yo decidía ya no estar en ese tiempo de consagración, es que ya yo ya tomaba el vino, sidra y etcétera. La indicación que se le dio a la mamá de Sansón es que Sansón iba a ser nazareo de nacimiento y toda su vida él iba a ser consagrado. Y durante el embarazo, la indicación que tomó la mamá también de parte del ángel del Señor que la visitó para anunciarle que iba a salir embarazada, era que ella tampoco podía comer sidra durante el tiempo del embarazo. Entonces tenemos que nació Sansón. Entonces a Sansón no se le podía cortar el cabello de ninguna manera y él creció y desde muy temprana edad la palabra de Dios anuncia que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios se manifestaba en él, ¿ok? Era bien clara acuérdense de eso conmigo. Él era nazareo. ¿Y qué significa nazareo? Nazareo significa consagrado, apartado. Y hoy yo quiero plantearles 4 puntos, 4 lecciones, 4 enseñanzas que podemos sacar de la vida de Sansón aplicados a nosotros. De repente usted no sabe, pero usted es consagrado, usted es apartado, porque usted es santo. Todos aquellos que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador
son llamados hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ok. Vamos a 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Ok, gracias. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. La palabra santo, santa, significa separado, apartado. Y que era un nazareo, un apartado, un consagrado. Por lo tanto, ustedes consagrado. Si usted se denomina hijo de Dios, usted es un ser consagrado a Dios. Pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Efesios 1:4. En él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Entonces, si es que usted no lo sabía, pero no sabía que usted es apartado, ¿ok? Usted es consagrado. Y Sansón era consagrado. Y él sabía que ese era su voto. Y él sabía cuáles eran las normas, porque el voto de nazareo, el nazareo era un voto muy conocido, porque eso se estableció dentro de las normas de la ley que ustedes pueden revisar en el Pentateuco. Y podríamos decir que nosotros somos simbólicamente nazareos desde el momento que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, porque somos sellados por su Espíritu y por lo tanto somos santos. Entonces nosotros estamos siendo consagrados a Dios. Si usted no lo sabía, pero yo no sabía que usted es apartado, usted es consagrado, usted es santo, ha sido llamado para ser santo, ¿ok? Eso teniendo en claro. Y ya, Sansón estaba perfectamente de acuerdo con eso porque así creció, así le enseñaron. Él sabía desde pequeño que él tenía que cumplir esto y que él tenía un propósito. Y resulta que ustedes lo van a ver, recuerden que yo voy a parafrasear y voy a darle un poco de tonalidad a mi relato, ¿cierto? Porque me gusta usar la imaginación. Ya cuando usted lo enseñe, usted predique, le pone los matices que usted desee. Y Sansón, pues, era un papirriqui, o se creía un papirriqui, porque él sabía que el Espíritu de Dios estaba en él. Entonces, él tenía una debilidad, y creo que todos conocimos su debilidad: las mujeres. Tremenda debilidad en la vida de Sansón. Sansón se enamora de una filistea. Ella, él le dice a su papá: yo quiero casarme con esta chica. Y sus papás: pero hijo, no encuentras entre nuestro pueblo, entre tus hermanos, una mujer. No, que yo quiero R con R. ¿No les ha pasado a aquellos que son padres que sus hijos, yo quiero? Ya, en ese plan se puso Sansón. Así que los papás lo acompañaron para hablar con la familia, como era costumbre, para firmar el contrato, el convenio de matrimonio, etc. Y Sansón se aparta un poco del camino y dice la palabra de Dios que viene un león, no muy viejo, un joven, a atacarlo, y él, como si nada, lo mata. Y lo deja ahí en el camino. Y se va y no le avisa, no le cuenta a sus papás lo que había sucedido. Y ahí mismo nomás, creo, si no me equivoco, ahorita estoy parafraseando, él nuevamente se aparta de sus padres porque va a ver qué ha pasado con el león, y ve que en el león tenía un panal de abejas y había miel, y él se acerca a coger la miel y va con sus papás y les invita a la miel sin revelarle de dónde se había sacado la miel. Y ese fue uno de los primeros errores que comete Sansón, porque él va en contra de su voto de consagración. Él no debía acercarse al león porque era un cadáver, estaba muerto, era algo que él no debía hacer, y él le llegó altamente, dijo: no me pasa nada, va, todo, sucede esto de que él hace el enigma a los filisteos, que eran 30 que habían ido a la fiesta duraba 7 días, él hace el enigma para ver a dónde había sacado la miel. Ustedes lo van a ver eso en Jueces 15 o 14, si no me equivoco. Al final, la novia va donde Sansón para tratar de que le diga cuál es la respuesta del enigma.
y él no quería, porque le habían amenazado a la novia para poder revelar el secreto, el enigma, porque ¿qué pasaba? Si los filisteos no resolvían el enigma que había hecho Sansón, los filisteos tenían que pagarle con vestidos, 30 vestidos de fiesta. Pero si Sansón, ellos sí adivinaban el enigma, Sansón tenía que entregarles eso, ¿ok? Entonces Sansón estaba seguro que nunca iban a dar con la respuesta. Era segurísimo que él se iba a ir con sus 30 vestidos de gala, etc. Pero la amenazaron a la novia diciendo que iban a quemarla a ella y a su padre, a su familia, a su casa, y ella insistiendo, y al final Sansón en un momento le dijo: ni a mis padres he revelado el secreto, no te voy a decir a ti. Pero tanto insistía la mujer que al final se lo dijo, la mujer se lo reveló a su pueblo, el pueblo se lo dice a Sansón, Sansón se molesta, va a buscar lo que tenía que pagar, que era el vestido, encuentra a 30 filisteos, los mata, le quita su ropa y va y se los da en la fiesta. No, todo molesto, estaba recontra enojado porque le dijo: ustedes saben de la respuesta porque estuvieron fastidiando a mi novia, y en un arranque de furia se manda a cambiar. Se va y deja a la novia. Y después, según los estudiosos, puede haber pasado aproximadamente un año, regresa para poder estar con su esposa, ¿no? Y consumar el matrimonio, qué sé yo. Y el papá no lo deja entrar, porque le dije: como tú te fuiste y la dejaste acá, yo pensé que tú la habías rechazado y se la entregué a tu mejor amigo. Y ya, pues Sansón hizo otro berrinche más, ¿no? Entonces, él se molestó, porque él no entendía. ¿Qué sucede? Un matrimonio en esa época era consolidado cuando el novio se llevaba a la novia a vivir con él. Entonces se dio la fiesta que duró 7 días, pero como Sansón se molestó y se fue, para los filisteos la rechazó, la aborreció, no la quiere como esposa, y después, pasado el tiempo, él aparece a querer estar con su esposa. Ya no había esposa. Ya la esposa estaba con su mejor amigo y el padre le ofrece a la hija menor. Él se molestó, se fue y coge a las zorras, las amarra por la cola, les pone una antorcha y suelta a un grupo de zorras que, si no me equivoco, eran 30 o 300, por ahí. Y los suelta en las cosechas, porque era tiempo de cosecha, y quemó todas las cosechas de los filisteos, toditas. Y los filisteos se van a la quiebra total, económicamente hablando, porque era un golpe que te quemen todas las cosechas, todo lo que ya se estaba cosechando y estaba apilado, vengan estas zorras con esta candela, con esta antorcha, y quemaron todo. Y los filisteos, en venganza, matan al padre y al que era su esposa, los queman. Y Sansón, molesto, se molesta horrible. Bueno, por esto fue lo que le dije ya. Y él hace esto, lo de la zorra, y se va, huye totalmente. Entonces los filisteos, molestos, van a buscar a Sansón. Y Sansón se había escondido en una cueva en Judá. Les estoy rápidamente contando la historia, ustedes lo pueden leer con más detalle, ¿ya? Para poder entrar a los puntos que les quiero plantear. Ya les planteé el primer uno, que nosotros somos consagrados. Y los israelitas, como estaban subyugados a los filisteos, tenían miedo que los filisteos les hicieran daño, así que ellos fueron a entregar a Sansón. 3,000 hombres fueron a buscar a uno solo. Y Sansón no quiso salir de la cueva hasta asegurarse que no lo iban a matar. Al final Sansón dijo: ya, ok, me pueden entregar, pero no me maten, ¿ah? No te vamos a matar, solamente te vamos a entregar por lo que tú has hecho. Mira qué tremendo daño has causado, y van a venir los filisteos contra nosotros. Anda, ya lo amarran y lo entregan. En ese momento viene el don de Dios, el poder, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y él rompe las cuerdas, coge una quijada de asno y sácate, mata a 1,000 filisteos. A 1,000 filisteos, y de ahí él se venga, los filisteos se molestan, pero la Biblia dice que Sansón estuvo ejerciendo el gobierno, por así decirlo, porque los jueces eran como los líderes, durante 20 años. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Número 1, Sansón cogió al león, cogió el cadáver y no le pasó nada, ¿verdad?
Número 2, él va y sucede esto de lo de las zorras y tampoco le pasa nada porque Dios lo libra finalmente. Cuando lo atrapan los israelitas y lo entregan a los filisteos, él mató a 1000 filisteos, totalmente librado, ¿ok? Pero él no, no se justifica su pecado porque cuando él coge ¿la quijada qué es? Un cadáver. Y la Biblia dice que la quijada estaba fresca, o sea que recién había muerto, así que él no podía tener contacto. Pero con la quijada él mató y como que salió librado. Entonces pasa el tiempo y de ahí dice que Sansón se va a, se me olvidó el nombre, a un lugar, Gaza creo que es, Gaza, y se encuentra con una ramera. Y está con la ramera y todos los filisteos cierran la ciudad porque dijimos, acá lo atrapamos, porque obviamente había un rencor de los filisteos a Sansón, se la tenían que devolver, ¿no? Y estaban esperando que Sansón despertara en la mañana para ir encima de él. Pero Sansón a la medianoche se despierta y ve que todo está cerrado y como si fuera una moneda, agarra el portón de la ciudad, lo arranca y se lo lleva al monte. Y ¡pum!, por ahí lo tira. Nuevamente vemos ahí cómo es que Dios lo libra a Sansón a pesar de que él estaba pecando, porque él estaba con una ramera, ¿correcto? ¿Me sigue? Resulta después ya la muy conocida historia de Dalila. Él se enamora perdidamente de Dalila, perdidamente. Y cuando uno está cayendo en pecado una y otra vez, yo ya les he comentado que como que nos cegamos, ¿verdad? Y como que no pensamos y nos envolvemos más en este pecado. Dígame usted, si usted hubiese sido Sansón y la chica aquí como que te enamora y te amarra y tú te despiertas y te liberas, ¿no sospecharías? ¿No? ¿Para qué te amarró? O sea, mira, que te la hagan una vez, pero 3 veces ya estar bien caído de palto, ¿no? Estaba o recontra enamorado, no pensaba, estaba totalmente cegado. Cegado porque ella quería que le revelara la fuente de su fuerza. Y él le metió tremendo floro la primera vez. Vamos a ir a Jueces, capítulo 16. Jueces 16, 15, vamos al 15. El 15 capítulo, versículo, 16, 4, por ahí. Dice, y Dalila le preguntó a Sansón, por favor dime en qué consiste tu impresionante fuerza. Si alguien quisiera vencerte, ¿cómo tendría que sujetarte? Miren esa pregunta. O sea, algo quería, o no se dan, yo digo, realmente el hombre no pensaba para que no se diera cuenta. Si quisieran vencerte, ¿cómo tendrían que atarte? O sea, uno dice, ¿qué le pasó a Sansón, no? Y bueno, él le dice, si me atan con 7 cuerdas de mimbre verde que aún no estén secas, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre. Le sucede. Pero él rompió en el versículo 9, los mimbres como si fueran estopa quemada y el secreto de su fuerza no llegó a saberse. Entonces Dalila, versículo 10, le dice, mira que me has engañado. Encima se hace la ofendida. O sea, me has mentido. Por favor dime, ¿cómo se te puede sujetar? O sea, Dios mío, si tú lees conmigo esta historia, dices, ¿qué le pasó a Sansón? O sea, hello, ¿hay alguien acá? ¿No? Pero y él le da todo otro rollo, ¿no? Y el Espíritu del Señor vino sobre Sansón y se fue. No, estoy acá en otro lado, ¿ves? Se mueve esto. Vamos a ponerle mi pitita, ya, ahora sí. Y Sansón le dice, si me sujeta fuertemente con cuerdas nuevas que nadie haya usado, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre. Y Dalila buscó nuevas cuerdas y lo ató con ellas, y como los espías estaban en el aposento, le dijo, Sansón, los filisteos te van a atacar. Pero él rompió las cuerdas nuevas como si nada. Entonces Dalila le dijo,
hasta ahora me has estado engañando. O sea, todo un drama, ¿no? Me has dicho puras mentiras. ¿No me vas a decir cómo se te puede sujetar? Y así sigue. Esto no pasó en una noche. Esto pasó en varios días. Porque dice el versículo 16, y como ella lo presionaba y lo importunaba todos los días, su ánimo decayó y casi se murió de angustia. Imagínense esta mujer, oye, Sansón, dime, y el otro ya no sabiendo cómo sacársele de encima, porque usó todas las artimañas que puede haber usado Dalila, las usó con Sansón, y Sansón al final cede, pero esto es importante. Vamos a leer el versículo 20. Él primero para esto le dice en dónde radicaba su fuente. Para empezar, su fuente no era su cabello, era el Espíritu de Dios. Él era un hombre consagrado. Entonces él dice, si tú me cortas el cabello, yo perderé mi fuerza. Ahí Dalila se dio cuenta, me abrió el corazón. Bien, ahora mismo, yo creo que la tiene que haber drogado. Porque díganme ustedes, ¿no sentirían que les están cortando el pelo varones? ¿Que les están rapando? Yo creo que sí, ¿no? Aunque tengan sueño profundo, de repente no. Bueno, lo que pasa es que durmió en sus rodillas, dice, y le cortan el pelo y le vuelve a decir, y ahí es donde vamos en el versículo 20. Entonces le gritó, Sansón, los filisteos te van a atacar. Y cuando Sansón despertó, creyó que podría escapar como en otras ocasiones, pero no sabía qué. Diga conmigo, pero no sabía qué. Otra vez, pero no sabía qué. Pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. ¿Cuál es mi segundo punto? Dios no respalda el pecado. Que él haya pensado que se libró después de haber pecado y creer que Dios respaldaba eso fue un gran error de Sansón. Porque puede sucedernos a nosotros vivir en pecado y pecado totalmente ejercido a sabiendas y tú todavía sentir que Dios te está usando. Y eso no me refiero solamente a pecados sexuales o de repente robo, o yo también hablo de celos, de envidia, de lo que hay en el corazón, ¿no? de amargura, que también es un pecado, de falta de fe. Y uno cree que porque Dios te sigue bendiciendo y Dios te sigue respaldando de alguna manera, te va a seguir yendo bien. Porque Sansón se libró no una, se libró varias veces después de haber roto su voto. Él cogió al león, él cogió la quijada, y en esas dos oportunidades, en el caso de la quijada, Dios se manifestó. Luego de esto estuvo con una ramera y tuvo la fuerza para poder romper el portón de ese lugar y salir. Y después de eso viene lo de Dalila, que él estaba con una mujer filistea. Él no podía estar con una impía, o sea, por así decirlo. No era, él tenía que estar con la gente de su misma tribu, de su misma pueblo, pero no, él quería las mujeres extranjeras. Y la palabra de Dios era, ustedes no se mezclen con mujeres extranjeras. Y él, dale con la Dalila, y mira, con todas las artimañas, hello, de verdad, o sea, una falta de escasez mental. Y como él se libró, se despertó y se soltó 3 veces, él pensó que la última vez también se iba a librar, pero no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Él no sabía, porque cuando uno normaliza el pecado y aún cree que Dios te bendice, tú crees que estás bien. Y créanme que el pecado ciega, porque no te atraparon a la primera. Tú dices, uff, me salvé, me libré, y tu vida continúa, y puedes te ir bien al trabajo y te ascienden, pero el pecado está ahí y vuelves a pecar y sigues en lo mismo, y como no hay una consecuencia inmediata, tú dices,
Dios está conmigo. Pero Dios no respalda el pecado, lo que Él hace es extender su misericordia. Para que tú te des cuenta, porque yo les aseguro, y quiero que se pongan a pensar, ¿cuántas veces Dios te ha advertido antes de que algo salga a la luz o antes que venga la disciplina de parte de Dios? Muchas veces Dios nos advierte y nos extiende misericordia porque Él quiere que nosotros mismos reconozcamos. Pero no te equivoques en pensar que Él respalda el pecado. Que tú vivas a escondidas, que vivas con una doble vida, en la iglesia una cosa y en tu trabajo, en tu casa otra. A Dios no le puedes engañar. Miren lo que dice, vamos a abrir nuestras Biblias. Aquí está. Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Y muchas veces le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y somos incapaces de ver que nosotros hemos tendido la cama y nos toca echarnos en ella. Es consecuencia de nuestras acciones. Y Sansón pensó que no le iba a pasar nada, que era el inmortal, el indestructible. Pero no sabía que el Espíritu del Señor se había apartado de él. Entonces, mi primer punto es que tú eres consagrado. Y como tú eres consagrado, tú tienes que vivir según lo que dice la palabra de Dios. Dios tiene muchos atributos y cualidades, pero solamente se habla 3 veces que Él es santo, santo, santo. 3 veces santo. Y nos llama a nosotros nación santa. Nosotros, al momento que decidimos seguirlos, estamos siendo apartados, estamos siendo consagrados. Y debemos vivir para agradar su corazón. Él, de ninguna manera, ni negociando contigo, Él no va a poner en juego, porque Él no respalda para nada el pecado. Si tú ahorita has abierto puertas y estás coqueteando con el pecado, yo te digo, porque si ahorita tú no ves, no pasa nada, Dios me sigue bendiciendo, todo está súper cool, va a haber un momento en que tú vas a cosechar lo que sembraste. Y todo lo que se vive en oscuridad sale a la luz en algún momento de la vida. Todo. No, que yo no quiero que mi jefe se entere. De repente no se enterará esa semana, ese mes, ese año. Pasado 2 años sale a la luz lo que tú hiciste. Pero tuviste oportunidad para enmendar y no quisiste, porque cuando uno peca el corazón se endurece. Cuando uno peca, tu forma de pensar cambia para normalizar las acciones que uno está haciendo. Y eso no es posible, porque créanme, cuando viene la disciplina o vienen las consecuencias de nuestras propias acciones o cuando todo sale a la luz, ¿a quién por naturaleza se le echa la culpa? A Dios. Como si Dios fuera el villano, cuando de ninguna manera, Dios es el villano. Él te dio oportunidad, Él te advirtió, es más, Él no quería que te pasara. Yo les puedo asegurar que Dios no quería que esas cosas le pasaran a Sansón. Y por eso mismo lo sacaba de ese momento, de esos momentos de dificultad en la que él se metía a causa de su pecado, porque él es el que iba a meterse en esos problemas. Y a pesar de que se metía, Dios lo rescataba. Pero llega un punto en que cuando uno deshonra la presencia de Dios, simplemente no sabía qué. Y yo ahora te digo, si tú estás deshonrando la presencia de Dios, tienes que parar. Tienes que parar. ¿Y cómo se deshonra la presencia de Dios? Voy a dar ejemplos muy sencillos, pero ustedes lo pueden llevar a su vida personal. Si estamos nosotros y esto no es con el fin de juzgar ni nada por el estilo, y estamos acá todos alabando y adorando, o se está ministrando y se nota la presencia de Dios acá, hay personas o hay otra gente que está riéndose,
sin ningún tipo de reverencia ni temor al Señor, cuando su presencia está acá. Está faltándole honra a la presencia de Dios cuando caes en familiaridad con su presencia y no la honras y la aprecias como debe ser. Cuando tú estás en tu casa y, o sea, ya en realidad no pasa nada, o sea, ya no te conmueves porque entraste en familiaridad. O cuando escuchas que alguien habla mal de Dios, tú, bueno, pues es su forma de... Yo me indigno. No saben cómo me duele. Yo sé que Dios no necesita defensores, ¿ah? Pero cuando alguien se mete a hablar de mi Dios mal, acá me duele, acá. Yo quiero sacar la Biblia y, ¿no? Agarrar la Biblia, eso no. Pero cuando a ti no te pasa nada y no te indignas es, no sé qué tipo de relación tienes. O es que cuando insultan a tu mamá no haces nada tú para defenderla. ¿Cierto? O cuando insultan a tus hijos, sí, dime si no quieres agarrar, porque es algo que tú aprecias. Uno entra en familiaridad cuando empieza a llegar tarde a las reuniones de celebración, de lo que fuere que tenga que ver el Señor. Y eso va a su vida día a día, porque uno no es cristiano los domingos y el lunes me voy a trabajar y llego tarde. Porque cuando uno es un verdadero hijo de Dios, toda su vida es de adoración, toda la vida, todo lo que hace. Por lo tanto, yo no me puedo tomar 1 hora y media de almuerzo, no puedo, porque eso no es correcto. Estoy robando 30 minutos, si es que mi hora de almuerzo es 1 hora. Si es 45 minutos, estoy robando más. Tampoco es porque todo el mundo llega tarde ya, pues que son 5 minutos. Estás llegando tarde si sea 1 minuto. Pero normalizamos las cosas porque todo el mundo lo hace, pero tú eres consagrado. Tú eres consagrado y tú no puedes de ninguna manera normalizar lo que las otras personas hacen, porque tú eres consagrado, tú eres apartado. Y a ti no te importa, no debería importarte lo que otros hagan, porque tú eres el que va a dar cuentas a Dios de tus acciones. Tú eres el que vas a adorar a Dios con lo que tú haces. ¿A ti qué te importa si tu compañero del costado te dice, oye, hay que llevarnos estos arreglos florales, total los van a botar? Para mí eso es incorrecto porque es robo, al menos que te digan, claro, llévenselo. ¿Entiende? Porque si no, hasta esas cosas no son correctas, porque tiene que ver con tema, y usted, pero ay, qué exagerada, pastora. Escúchenme, así es, pero el problema es que lo hemos normalizado. Ay, no, pues que no me han cobrado el pasaje, qué bendición del Señor, y me bajo porque no me cobraron pasaje, gracias Señor. No, oye, ¿sabes qué? No me cobraste, toma. O, uy, no, me ha dado, yo le di 5 soles y me ha devuelto mi vuelto con 5 soles como si fuera 10. No me has dado de más, pero no, gracias Señor, tú sabías que yo necesitaba. No, eso es sacarle la vuelta al sistema. Se llama pecado, porque estás robando y la gente está normalizando el pecado, tildándolo de bendición, de que yo necesito. ¿Sabe qué? Tiene que sacarse esa mentalidad de pobreza. Totalmente, porque cuando usted hace eso, lo único que revela que es usted pobre y no es el hijo de Rey de Reyes. Porque yo sí puedo pagar pasajes, sí, no les voy a negar que hay necesidad, tampoco es que quiero tapar el sol con un dedo porque ahorita no puedo. Pero yo voy al Rey de Reyes. Ustedes no pueden normalizar ese tipo de cosas cuando todo el mundo allá lo hace. O sea, no se puede hacer. Tenemos que nuevamente alinear nuestra vida a la palabra de Dios y no nuestra vida a lo que el mundo tolera y lo que es correcto e incorrecto. O sea, y la gente se puede ofender porque nosotros estamos diciendo las cosas como son. Y mi intención no es ofender. Mi intención es decirte la verdad para que tú no después vayas delante de Dios y digas, pero yo no sabía qué. Y no sea una excusa, es que yo no sabía qué. Pero Señor, pero yo no sabía qué. O sea, yo te estoy diciendo, si tú estás teniendo relaciones sexuales antes de casarte, estás en pecado. Y eso se llama fornicación. Eres un fornicario, fornicaria.
Si tú estás teniendo relaciones fuera de tu matrimonio con alguien que no es tu pareja, tu esposo o tu esposa, eres un adúltero, una adúltera, estás en pecado. Y eso trae consecuencias grandes. Si tú estás viendo pornografía, estás pecando. Si tú te estás masturbando, estás pecando. Si tú estás robando el sencillo, del vuelto, de lo que sea, de la caja chica, de lo que te da tu mamá, del diezmo, tú estás robando, eso es pecado. Eso es pecado. Llegar tarde, porque simplemente ya lo normal. Ahora, yo sé que el tráfico es terrible, ¿eh? No digo que llegues tarde ya pecador inmundo, no, para nada. Pero no puedes llegar tarde todos los días. Y digan, ya, pues Lía siempre llega tarde. Tiene que decir, oye, ¿qué pasó? Han pasado 5 minutos y Lía no ha llegado. Eso está raro. Y llamen a todo el mundo, a los hospitales, a la policía, porque Lía no ha llegado, porque Lía siempre es puntual. Pero no, ya, siempre llega tarde. No, es que esa no es. Así no se les debe conocer. De ninguna manera. Usted siempre... Y cuando digan, uy, a ver, ¿en quién confío? ¿A quién le dejo la oficina a cargo? A Lía. Porque ella, si es cristiana, y ella va a cuidar que todo el mundo lo haga. Usted tiene que ser siempre la primera opción en su trabajo. Y no decir, no hables con Lía porque es chisme. El chisme está en su boca. El chisme es pecado. La murmuración es, si ven, hermana, quiero compartirte algo para que oremos. Pecado. Pecado, pecado. Murmurar, chismear y contar cosas que no te competen es pecado. Pero claro, no puede ser divertido que tú quieras, pero no es correcto. La murmuración destruye familias, destruye iglesias, y yo no voy a participar de eso. Y usted tampoco, porque somos consagrados, somos apartados. Y tu vida puede ser diferente a la vida de Sansón. Sansón no tuvo un final feliz. A mí me gustan los finales felices, pero Sansón no tuvo un final feliz. Él cumplió su propósito, porque él nació para liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Y cuando él muere, lo atrapan, le quitan los ojos, lo ponen como esclavo, lo ponen en un molino, o sea, ¿cómo se llama? Empujando. Y se hace una fiesta para el rey Dagón, que es el rey de los filisteos, en su templo. Dice la palabra de Dios que en el segundo piso habían como 3,000 filisteos, y en el segundo piso había 3,000 filisteos. Algunos estudiosos dicen que en el primer piso había entre 4 y 10,000 filisteos más. Entonces lo llaman a Sansón para que les divierta, porque para ellos era lo mejor haber atrapado a Sansón, ¿eh? Lo mejor, porque él les había causado muchísimo daño, muchísima pérdida. Era un hombre famoso, porque era un hombre fuerte, aunque no se notara que fuera musculoso. Entonces él se pone en las columnas y ora al Señor y le dice, una vez más, solo una vez más para vengarme, porque me dejaron ciego. Ahora, yo habría orado, Señor, una vez más, perdóname, porque yo no cumplí lo que tú me dijiste y quiero glorificar tu nombre. No, él quería vengarse, pero Dios le respondió. Ya le había crecido el cabello. Él en esa oración renueva su voto, empuja las columnas y mueren más de 3,000 filisteos. Se habían quedado tan débiles los filisteos, porque habían muerto todas sus autoridades, que no hubo problema que la familia de Sansón sacara el cuerpo de Sansón y se lo llevara a enterrar junto a su padre, porque en otro momento eso no habría sucedido. Pero Sansón no tuvo el final feliz que uno pudiera desear. Y tu final podría ser diferente, porque créanme, todos nosotros hemos nacido con un propósito y Dios lo va a cumplir contigo o sin ti. Cumplió el propósito por el cual nació Sansón, porque finalmente derrotó a los filisteos. Pero miren el costo, porque Sansón no hizo lo que tenía que hacer, porque no supo honrar la presencia de Dios, porque creyó que Dios respaldaba su pecado y porque se olvidó que él era consagrado. Y esa consecuencia le hizo tener un final triste. Esta semana uno aprende de todo, ¿cierto? Y a mí me gusta analizar las cosas.
y pienso mucho. Y en esta semana en mi familia tuvimos una pérdida. Y mientras que estábamos en el velorio y en el entierro, yo le daba gracias a Dios porque yo pude ver el impacto de la vida de esta familiar. Habían varias salas en el velatorio, pero esa era la sala que no solamente estaba llena la sala, estaba llena el hall, estaba lleno todo el patio y la otra parte repleto. Los mensajes por WhatsApp, los mensajes por las redes sociales, la cantidad de arreglos florales que tuvo mi tía, me ministró el impacto que ella tuvo en esta tierra. Y fue hermoso ver eso, ver cómo es que se levantó escolta de sus estudiantes al lado de su féretro. Y todos los colegios, todas las promociones de todos lados llegaron, porque ella era maestra. Y gente nunca había visto un funeral tan lleno de personas. Y ella tuvo un final que uno podría decir, ay, qué triste, pero para mí fue un final feliz, porque ella murió rodeada de familia. Ella no murió en un hospital, no murió sola, ella murió en su casa, rodeado de sus hijos y de la familia más cercana. Y nosotros oramos al Señor para entregarle su vida y ella pudiera partir lo más rápido posible. Pero no me imaginé el impacto que ella había tenido en la vida de tantas personas. Y tuvo su final feliz. Y yo quiero ese final feliz para mí. Y yo quiero ese final feliz para ustedes. No quisiera el final de Sansón. No quisiera morir amargada, ni morir en pecado, ni morir apartada del Señor o arrepentirme en los últimos momentos de aliento. Yo quiero estar diciendo gracias, Señor, porque invertí en ti mi niñez, mi fuerza, mi juventud, porque te entregué todo y porque tú cumpliste el propósito en mi vida. Eso es lo que yo quiero para mí y lo quiero para usted. Pero para eso tenemos que recordar que tenemos que honrar la presencia de Dios. Para que cuando estemos delante de Dios no digamos, pero no sabía que era consagrada. Tú eres consagrado, tú ya estás apartado. Desde el momento que tú decidiste por Jesús ya estás apartado. Y tú no puedes decir, yo no sabía que Dios no respaldaba lo que yo hacía. Si tú estás en pecado, te digo desde ya que Dios no lo respalda, por más de que tú no veas una consecuencia. En algún momento todo lo que tú siembras vas a cosechar. Y a veces la cosecha no te alcanza ahí nomás, pueden pasar décadas antes de que tú veas una cosecha de los errores, de los pecados de los que tú no te has arrepentido. Y te va a costar de repente revertir eso, porque no escuchaste las advertencias de Dios. Es tan sencillo como arrepentirte delante de Él y no familiarizarte con su presencia, no dar por sentado que Dios siempre va a estar contigo, respondiéndote mientras que tú estás jugando con la caquita, como dice el pastor, porque Dios es 3 veces santo. No te equivoques. A veces creemos que Dios va a hacer lo que nosotros queremos, cuando queremos y como queremos, y que Él está a nuestro servicio, y nos hemos olvidado que Él es Dios. Señores, Él es Dios, Él es santo, 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 y Él no está para complacernos a nosotros. Nosotros estamos para levantar adoración y hacer lo que Él quiere, sin cuestionar, sin condiciones y sin reservas. Y nosotros podemos cumplir el propósito de Dios con nuestro final feliz y no terminar como Sansón. Tu final puede ser bueno.